Historia real de esta abuela. Mi hijo traicionó mi confianza, y yo revelé la verdad oculta. Laura, 100 abrazos. Ahora, todo parecía un cruel engaño. Cuando los periodistas abordaron a Laura preguntándole sobre el caso de Daniel, sintió que el mundo se desmoronaba. Le dolía hasta el alma pensar que su hijo estaba involucrado en algo tan ruin que podría dejar a muchas familias sin hogar. Decidió no quedarse de brazos cruzados. Con el corazón latiendo desbocado, se coló en una reunión secreta de personas implicadas en el escándalo. Sus miradas furtivas iluminaban una sala clandestina cuyos muros parecían susurrar secretos. Allí, entre murmullos inquietos, empezó a desenredar una red de corrupción que parecía más amplia de lo que jamás hubiera imaginado. Las voces enmascaradas hablaban de dinero, traiciones y conspiraciones que la hicieron temblar. Mientras Laura pedía respuestas, cada revelación la atrapaba más en una oscura maraña de conflictos de interés y viejas rencillas. Fue en esos encuentros cuando escuchó un nombre que la impactó. Javier, un viejo socio de su difunto esposo, alguien que había estado muy cerca de su familia. ¿Acaso él tenía algo que ver? La tensión aumentaba como una olla a presión, y un nudo se formó en su garganta. Lo que creía ser un escándalo se convirtió en un juego de sombras donde su propia familia se veía involucrada. Con su corazón desgarrado, la idea de confrontar a Daniel comenzó a robarle el sueño. ¿Realmente era culpable? En el fondo, quería creer que su hijo no era aquel monstruo que los rumores describían. Pero, ¿cómo podía ignorar lo que había descubierto? Una realidad que parecía más una pesadilla amenazaba con borrarlo todo: su amor, su hogar, su vida familiar. De sus manos temblorosas surgía la pregunta: ¿qué debía hacer? Una noche, Laura se encontró cara a cara con Daniel. Sus miradas se cruzaron como dos espadas, y el aire entre ellos se volvió espeso. Él parecía desesperado, casi asustado, como si sabía que ella había descubierto sus secretos. «Mamá, yo no soy culpable», balbuceó. Laura sintió cómo la traición se transformaba en un abismo de incertidumbres. ¿Debería creerle o era solo una fachada? En ese instante, su teléfono sonó con un mensaje inesperado que podría cambiarlo todo. La cuota de esperanza se mezclaba con el miedo, y Laura se dio cuenta de que su vida no volvería a ser la misma. El futuro de su familia pendía de un hilo, y ella tendría que decidir entre protegerlo a él o luchar por la verdad. La pregunta era clara: ¿puede el amor sobrevivir a la traición? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Laura se quedó paralizada al recibir el mensaje en su teléfono. Una notificación que abría un nuevo mundo de posibilidades. Necesito hablar contigo. Es urgente. Estaré en el parque a las 8. Era de Javier, el viejo socio de su difunto esposo. La mente de Laura comenzaba a girar. ¿Qué podía querer de ella? ¿Era cierto que estaba involucrado en todo este escándalo? Sus pensamientos se entrelazaban en un torbellino de emociones. La cita no era solo un encuentro, era una trampa. Pero la curiosidad fue más fuerte que su miedo. A las 8 en punto, Laura llegó al parque. Las luces del atardecer lanzaban sombras alargadas sobre el césped, creando una atmósfera de suspense. El sonido de sus pasos resonaba, un eco de su incertidumbre. Al llegar al banco donde Javier la esperaba, su corazón latía con fuerza. Él estaba allí, su imagen un recuerdo borroso de hace años. «Laura, gracias por venir», empezó Javier, su expresión seria y tensa. «Hay algo que necesitas saber sobre Daniel». Un escalofrío recorrió la espalda de Laura. Las palabras se atascaban en su garganta. «¿Qué sabes de él?». La angustia se apoderaba de cada sílaba. «Es más complicado de lo que piensas. Yo
Fui parte de esto antes de que tu esposo muriera. Javier tragó. Su mirada amarga, una mano helada, se cerró sobre el corazón de Laura. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su familia estaba atada a este escándalo de corrupción desde años atrás? Su mente se llenó de imágenes, su hogar, su matrimonio, las fiestas y risas. Pero todo se oscurecía a medida que Javier hablaba. Daniel no es el único involucrado. Hay más personas, y todo se remonta a una decisión que tomamos en el pasado. Tu esposo estaba metido en esto, y yo mis manos ensucié. Las palabras resonaban en el aire como balas. Él era una pieza clave. Pero yo nunca pensé que esto llegaría a este nivel. Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las emociones se agolpaban en su pecho. ¿Qué le estaba diciendo? Su vida, su familia, todo basado en mentiras. Así que todo esto fue un juego en el que todos participamos. Su voz temblaba. ¿Y tú? ¿Te atreves a decirme esto ahora? Un ruido rompió el silencio. Un disparo. El sonido era brutal, estallido de caos. Laura giró la cabeza, buscando la fuente. Había un hombre, en la distancia, con una pistola. Las palabras de Javier quedaron atrapadas en su garganta, mientras la adrenalina inundaba su cuerpo. Instintivamente, se lanzó hacia Javier, empujándolo al suelo en un acto reflejo. ¡Corred!, gritó él. Su voz desgarrada. Pero Laura no se movía. Todo giraba a su alrededor. El caos, el pánico, la confusión. Mientras el hombre disparaba de nuevo, ella sintió la presión del tiempo detenerse. En un instante, entre las sombras y el horror, su mente tuvo una revelación devastadora. «¡No puede ser!», gritó sin aliento. Había algo en el rostro de Javier, en su mirada, que despertaba recuerdos oscuros. «Eras tú quien traicionó a mi esposo, ¿no?». La verdad la golpeó con la fuerza de un huracán. El amor, la confianza, el dolor, todo colisionaba en su interior. Y en ese momento de revelación sintió que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Podría confiar en alguien que había estado tan cerca de la traición? Antes de que pudiera procesar el giro brutal de los acontecimientos, todo se volvió un grito ensordecedor. Daniel al fondo apareció, su rostro pálido, lleno de terror. «Mamá, no lo hagas». Laura se quedó estupefacta. El pasado, el presente y un futuro incierto colisionaban en un instante brutal. La pregunta ya no era qué haría con Daniel, sino qué haría con Javier. ¿Quién era realmente el villano de esta historia? Mientras el eco de los disparos se desvanecía, Laura sintió cómo el horror se adueñaba de ella. La verdad tenía muchas caras, y cada una podía ser una traición. ¿Qué iba a hacer ahora? Laura se quedó estupefacta. La confusión llenó el aire, espesa y quemante. Daniel, al fondo, con el rostro pálido y tembloroso, gritó: «Mamá, no lo hagas». Su voz resonó como un eco en la niebla del horror. Laura sintió cómo su corazón se aceleraba. La adrenalina bombeaba en sus venas. Lo que estaba ocurriendo era como un mal sueño. Un vistazo al abismo. Javier estaba a su lado, su rostro un torbellino de temor. «Laura, tenemos que irnos, ahora». Pero ella estaba atrapada en sus pensamientos, inmovilizada por las revelaciones. ¿Qué significaba todo esto? ¿Javier? ¿Daniel? Todo cobraba un peso insoportable en su pecho. Sus ojos se encontraron, y por un instante se entendieron sin palabras, como si los secretos compartidos se agolparan entre ellos. El sonido de otro disparo rompió la tensión. El eco rebotó en el parque, seguido por gritos. Laura se giró. Aquella figura oscura, el hombre de la pistola, avanzaba velozmente, apuntando. Sentía el tiempo dilatarse, cada segundo pesando como un plomo, cada pulso del corazón un grito. «¡Cúbrete!», gritó Javier. Pero algo parecía distinto. No era solo la amenaza de un ataque. Había algo en su tono que hizo que Laura se detuviera. El hombre no disparó esta vez. Observaba, miraba. Con una precisión inquietante, su mirada se centró en ella. «¿Qué estás haciendo, Javier? Tú sabes que esto es un error». Daniel gritó, su voz desgarradora, quebrada. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sabía realmente su hijo sobre Javier? ¿Cuánto ocultaba?
La figura se acercó más, y cuando estuvo a menos de 10 metros, la oscuridad del rostro se iluminó. Era Mario, un viejo conocido de la familia, alguien que había estado en su casa, comiendo, riendo. ¿Te acuerdas de mí, Laura?, susurró, su voz impregnada de un desdén helado. ¿Mario? ¿Qué haces aquí? El mundo de Laura se tambaleó. Recuerdos de fiestas, de charlas tranquilas, se mezclaban con la adrenalina. Era absurdo. Tú no formas parte de esto. Y entonces, la verdad golpeó como un rayo. Todo en su vida había estado tejido por hilos invisibles de engaño. No era solo Javier quien había traicionado a su familia. Mario sonrió, y en esa sonrisa había algo oscuro, algo peligroso. ¿De verdad crees que no sabía nada? He estado observando. Lo que le hiciste a mi hermano no se olvida. ¿Qué hermano?, Laura preguntó, la confusión convertida en horror. Las palabras caían como piedras en un lago. ¿Qué estás diciendo? Daniel me dejó fuera de sus negocios, Laura. Tu marido me dejó fuera. La voz de Mario creció en intensidad, mientras sus ojos se volvían más oscuros, como si la ira lo consumiera. Y yo no me quedaría de brazos cruzados. Este escándalo no es solo tu hijo. Es nuestra venganza. Daniel retrocedió, intentando proteger a su madre. No, no puede ser. La voz de Laura temblaba. Tú, Mario, ¿por qué ahora? ¿Por qué en esto? Antes de que pudiera procesar, Javier empujó a Laura hacia un lado. No te acerques a ella. El entorno se volvió un caos. Los gritos, el alboroto, la realidad parecía desvanecerse. En ese instante, Mario apuntó su arma otra vez, pero antes de que apretara el gatillo, un sonido ensordecedor resonó en el aire. Una explosión. El suelo tembló, el caos se desató. Una bola de fuego iluminó la oscuridad y el parque se llenó de humo y ruido. Laura, en shock, los miró mientras todo giraba en su mente. Las verdades y las traiciones, los secretos y las revelaciones. Todo se encadenaba. Formaba un rompecabezas que ya no podía resolver. ¡Daniel!, gritó, aunque su voz se perdió entre el caos. ¿Qué hacemos? La explosión había cambiado todo, y Laura sintió cómo el suelo se desmoronaba a su alrededor. La historia no era lo que pensaba, y su vida estaba a punto de desvanecerse en un torbellino de traición y violencia. La única pregunta que resonaba en su mente era: ¿podría el amor sobrevivir a este infierno desatado? Laura se encontraba paralizada, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. ¿Cuándo? El estruendo de la explosión resonó. El tiempo pareció detenerse. Los gritos y el caos la rodeaban, pero en medio de ese torbellino, su mente estaba ocupada en otra parte. ¿Qué había sido de su vida? ¿Todo se había convertido en una farsa de traiciones y mentiras? «¡Laura, corre!», gritó Javier, su voz rasgada de urgencia. Pero ella estaba atrapada en su confusión, su mirada perdida en el fuego y el humo que comenzaban a extenderse por el parque. Daniel parecía estar luchando contra sus propios demonios. «¡Momento! No te alejes, por favor», respondió él, al ver el terror en los ojos de su madre. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, un rostro familiar apareció en la niebla. Era Marco, un viejo amigo de la familia, quien se acercaba corriendo. «Laura, te necesito aquí», gritó, con una expresión de terror en su rostro. «Otra vez tú», murmuró Javier, tensándose. Pero Marco continuó, ignorándolo. «Es importante. Laura, hay algo que debes saber ahora mismo». Laura, confundida, lo miró fijamente. «¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué todos están tan alterados?». Su voz temblaba, luchando por mantener la calma. «La verdad sobre Daniel», Marco empezó. Pero un segundo disparo cortó el aire. Laura sintió una punzada de miedo y giró la cabeza. Un destello de pánico cruzó su rostro. Era Mario, apuntando al grupo con la pistola. Pero sus ojos estaban centrados en Daniel. «¿Cómo te atreves a volver, traidor?». Su voz sonó colérica, con una mezcla de odio. Profundo, todo fue un caos. «No, espera», gritó Laura, pero fue demasiado tarde.
Mientras ella movía los brazos en un intento de proteger a su hijo, una sombra se abalanzó sobre Mario desde un costado. Era Javier, quien lanzó a Laura a un lado y se lanzó hacia el hombre armado. Clímax absoluto. Lo siguiente sucedió en un instante. Una lucha desesperada entre Javier y Mario. Se escucharon gritos, un empujón y una caída. Mario, tambaleándose, disparó en la dirección equivocada. La bala impactó en un árbol cercano. La escena se congeló. El disparo había alertado a los transeúntes y algunos ya llamaban a la policía. En medio del tumulto, Marco se volvió hacia Laura, su expresión urgente. Espera, antes de que siga. La locura. Esto es más grande de lo que piensas. Lo que voy a decirte cambiará todo. ¿Qué? Preguntó Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué puede ser más grande que esto? Daniel no es lo que tú crees. Marco la miró. Sus ojos oscuros se llenaron de seriedad. Yo estuve ahí. Él estaba involucrado en algo mucho más oscuro que este escándalo de corrupción. Un caso que lleva más tiempo del que imaginas. Laura sintió que el suelo se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? Su voz se quebró. Eso no puede ser cierto. Es la verdad, la razón por la que Daniel entró en esto. No solo para obtener poder, sino por lo que te voy a decir a continuación. Marco respiró hondo, como si estuviera a punto de liberar un secreto de una gran carga. ¿Es mi hijo un criminal? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Gritó Laura, sintiendo que todo se volvía borroso. Tu marido, él no era la víctima que todos pensábamos. Estaba involucrado, Laura. La corrupción y las traiciones que conocemos en este momento son solo la punta del iceberg. La voz de Marco se volvió más intensa, como si soltara un grito olvidado desde hacía tiempo. Él fue quien inició todo, y Daniel está siguiendo sus pasos. Laura sintió que se caía en un abismo de confusión y desesperación. ¿Cómo puedes hacerme esto? La sensación de traición la invadía. ¿Qué has dicho? Es imposible. Justo en ese momento, el sonido de sirenas resonó a lo lejos. La policía estaba llegando. Mario, viendo esto, giró su mirada hacia Laura y en un giro inesperado dijo: «Sí, el que tú creías muerto no estaba tan muerto». Todo se detuvo. Laura sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué significa eso? ¿Es posible? ¿Mi esposo? Tu marido no murió por accidente. Él fue asesinato. La frase de Mario lesionó el ambiente. El horror se pintó en el rostro de Laura. Antes de que pudiera reaccionar, un tercer disparo sonó, y todo se volvió un torbellino de gritos y movimiento. La pregunta quedó flotando en el aire, desgarrando a Laura con su peso. Todo lo que había creído sobre su vida, su familia, ¿era una ilusión? La verdad se desvanecía como humo, y el caos estaba a punto de engullirla. La noche se tornó oscura, y la desesperación se hizo más palpable que nunca. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, alguien apareció detrás de ella, un rostro que nunca esperó volver a ver. «¡Mamá!», gritó una voz familiar. Era Laura. Una figura emergió de las sombras. ¿Qué iba a pasar ahora? Su corazón se detuvo, y ella se sintió atrapada, a merced de un destino que parecía extrañamente familiar y a la vez irreconocible. La verdad estaba más cerca que nunca, y con ella una nueva traición podría desatarse. ¿Quién realmente era su familia? Laura apenas pudo parpadear. Su mente se detuvo. Al ver la familiar silueta de Laura, su hija, el mismo rostro que había dejado atrás al irse lejos para estudiar. «Hija, ¿cómo es que estás aquí?». La confusión le envolvía como una niebla espesa. No podía ser real. Había perdido a su hija en un momento en que la vida se volvía un laberinto de traiciones y secretos. «Mamá, no puedo explicarlo todo ahora, pero hay algo mucho más grande en juego. Debes escucharme». La voz de Laura resonaba con una urgencia aterradora, un eco de sus propios temores. Mario, aún tenso, giró su mirada hacia la recién llegada. «¿Qué estás haciendo aquí?». Su tono se tornó amenazante. «¿Crees que puedes escapar de esto?». Daniel, con el rostro pálido como un fantasma, dio un paso hacia adelante. «¿Qué sabes tú?
¿Por qué has vuelto ahora?, preguntó, su voz un ave de presa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Laura sintió el nudo en su garganta apretarse. «Porque necesitan saber la verdad», dijo Laura, con la voz entrecortada. Nadie podía prever lo que vendría a continuación. La sangre de Laura corrió fría cuando su hija continuó. «No sé cómo más explicarlo. No soy solo la estudiante preocupada. He estado investigando lo que realmente está detrás de todo esto, lo que le pasó a papá. Jeremy, uno de los socios de mi papá, él estaba involucrado. Él es más que un simple socio». Un murmullo recorrió el parque como un viento arrasador. Laura miró a su hija. El shock en sus ojos reflejaba una realidad insólita. «¿Jeremy? ¿Estás segura?», cuestionó. La incredulidad casi la aturdía. «Sí, y hay algo más, mamá. Él no está muerto. Lo ocultaron. La muerte de papá fue un asesinato». La revelación cayó sobre ellos como una bomba, y el caos se volvió un estruendo ensordecedor en su mente. Todo lo que Laura había creído se desmoronaba. «Eso no puede ser. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Laura estaba entre el dolor y la rabia. Sus emociones chocaban, y la pregunta se convirtió en un grito. ¿Quién más está involucrado? ¿Por qué dieron el escándalo de Daniel como una oportunidad? Porque este escándalo era la pieza que faltaba. Ellos han estado manipulando todo desde las sombras. Necesitaban un chivo expiatorio y papá se interpuso en sus planes. Daniel es solo la última pieza en su tablero. Un escalofrío recorrió la espalda de Laura al escuchar a su hija. De repente sonaron sirenas más cerca. La policía finalmente estaba en camino. Tiempo. Eso era lo que necesitaban. Pero algo en el aire cambió. Javier, que había estado en silencio, se acercó a Laura, sus ojos llenos de la desesperación que solo se obtiene cuando el tiempo se vuelve un enemigo. «Laura, tenemos que irnos. Este lugar es peligroso ahora». Y antes de que pudieran reaccionar, un grito rasgó el aire. «¡Atrás!». Era Mario. El pánico en su voz se palpaba mientras apuntaba su arma hacia la dirección de Daniel. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La respiración de todos quedó atrapada en la garganta. «¡Suéltalo!», gritó Laura, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Ella había asumido que las prioridades eran claras: salvar a su hijo, proteger a su familia. Sin embargo, ahora se trataba de más que eso. Cada revelación empujaba a Laura hacia un abismo de decisiones imposibles. Los murmullos de los transeúntes se intensificaron. «¿Qué está sucediendo? Llamen a la policía, rápido». Las palabras resonaban en su cabeza como un tambor frenético. La vida de ellos estaba en juego. Mario rió, pero era una risa amarga. «Ustedes piensan que están controlando todo, pero están equivocados. No estoy aquí por justicia. Estoy aquí por venganza». El giro en su voz la heló por dentro. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros?». Laura sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Ya no solo era defender a su hijo, era salvar a su familia de un monstruo que había sido hecho de las sombras. «Lo que quiero», comenzó Mario, con un aire frío, y justo antes de que pudiera terminar su oración, un disparo resonó. Todo estalló en caos, y mientras Laura se cubría instintivamente, el eco de la verdad se desvanecía, dejándola en un estado de shock absoluto. Cuando bajó la vista, lo que vio la dejó paralizada. Estaba todo en sus manos, pero en la confusión había un giro final que cambiaría todo. ¿Quién había disparado? ¿Y a quién había alcanzado la bala? La pregunta colgaba en el aire, y el horror de lo que había presenciado paralizaba su corazón. Todo podía desmoronarse en un instante. La historia nunca volvería a ser la misma. Ni ellos, ni su familia, ni su amor. Como todo se desvanecía en la niebla, Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella. Y lo único que podía pensar era: ¿quién en realidad podría confiar en el siguiente instante? Laura apenas pudo parpadear. Su mente se detuvo al ver la familiar silueta de Laura, su hija. «Hija, ¿cómo es que estás aquí?». Se sentía como si el mundo que conocía estuviera desmoronándose ante sus ojos.
y todo lo que creía haber perdido parecía cobrar vida. Otra vez. Mamá, no hay tiempo. Necesitamos hablar, pero hay algo más grande en juego. La voz de su hija sonaba con una urgencia aterradora. Mario, enfurecido, giró hacia ella, su mirada llena de desdén. ¿Crees que puedes entrar aquí y salir ilesa? En este juego no hay lugar para ti, pequeña. Cierra la boca, Mario, gritó Daniel, dando un paso protector hacia su hermana. Laura sintió que su pecho se oprimía. La tensión entre ellos era casi palpable. Mamá, escucha. He estado investigando. Jeremy, el socio de papá, él no solo estaba involucrado en el escándalo. En realidad, él fue quien ideó el plan para hundir a la familia. La revelación golpeó a Laura como un rayo. Todo lo que había sabido hasta ahora se transformaba con cada palabra de Laura. ¿Jeremy? ¿Pero él era un amigo? Laura sintió que el aire se le escapaba. La confusión la envolvía y el caos alrededor parecía desvanecerse. Se giró hacia Daniel, buscando algún indicio de verdad. ¿Qué sabes tú de todo esto?, exigió. De repente, un grito desgarrador resonó en el parque. Alguien en la multitud había comenzado a correr, y los murmullos de la gente se convirtieron en un estruendo. ¡La policía! ¡Ya vienen! El miedo se sembró entre ellos, como una chispa en un campo seco. «Esto no puede ser. Estamos atrapados». Daniel miró a su alrededor. Su voz estaba llena de pánico. «No, no podemos quedarnos aquí», murmuró Javier, su rostro ahora completamente pálido. Pero antes de que pudiera completar su frase, un tercer disparo sonó. El eco retumbó en el aire tenso, como un tambor de guerra sonando antes de la batalla. La vida de Laura, que pendía de un hilo, cobró un nuevo ímpetu. Instintivamente se giró hacia el sonido y vio que un hombre se acercaba, volviendo a arruinarlo todo. La rabia y el desprecio brotaban de sus labios. Laura sintió como el miedo comenzaba a helar su sangre. ¿Quién era este hombre? Entonces, Mario soltó una risa oscura. ¿Crees que puedes salvarla, Marco? La verdad es que no hay escape. Todos son parte de esto. Esta familia es un juego de ajedrez, y cada movimiento ha sido sometido a una estrategia. La confusión en los ojos de Laura creció. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Laura, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba aún más. ¿Qué tienes contra nosotros? Lo que no saben es que esta familia no es lo que parece. La muerte de tu esposo fue un sacrificio calculado para detenerlo. Y ahora, tus hijos están encima de todo. Cada palabra era como una lanza, atravesando directamente su corazón. Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué significa eso? En ese preciso momento, la figura del hombre se iluminó. Era Jeremy, el antiguo socio de su esposo que había estado escondido en las sombras. Sorpresa, Laura. ¿Pensaste que podrías escapar de esto? Ustedes son el último eslabón en un juego mucho mayor del que imaginan. Toda su vida, todas sus creencias, eran parte de un plan mayor que ella nunca había imaginado, y en un instante vertiginoso, las caras familiares de Mario y Javier cobraron un nuevo significado. Todo lo que creía sobre ellos ahora era sospechoso. ¿Quién era realmente su familia? ¿Quién era realmente su enemigo? Mientras todo se desmoronaba, un nuevo disparo resonó, y Laura se dio cuenta de que el verdadero caos apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantener unida a su familia en medio de tanto dolor y deslealtad? Las respuestas se arremolinaban en su mente, y el horror de la verdad la paralizaba. ¿Qué pasaría ahora? Laura apenas pudo parpadear. Su mente se detuvo al ver la familiar silueta de su hija Laura, quien había regresado de su viaje. «Hija, ¿cómo es que estás aquí?». El caos y la confusión la envolvían cada vez más, y un sudor frío le retiró la espalda. «Mamá, no hay tiempo. Debes escucharme», urgió la joven, con una mezcla de pánico y determinación en sus ojos. Mario, aún empuñando el arma, giró hacia Laura, su mirada oscura llena de desprecio. «Ahora no tienes que preocuparte por tu hija. Te queda poco tiempo», gritó, como si estuviera disfrutando del momento. «No le hagas daño». Daniel, al ver la amenaza, trató de proteger a su madre y hermana,
pero la tensión en el aire era palpable. Todos parecían estar al borde de una explosión. «Cierra la boca, Mario», dijo Javier, pasando a un lado de Laura. «No podemos quedarnos aquí. Esto se está poniendo peligroso». Su rostro pálido mostraba su temor. «La verdad debe salir a la luz y ustedes no pueden detenerlo», vociferó Mario, obligando a Laura a creer que algo mayor estaba en juego. Al fondo, la multitud murmuraba. Los murmullos eran ecos del terror que se extendía. Las sirenas se acercaban y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. «Un momento», empezó Laura, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Qué es lo que sabes realmente, hija?» La pregunta salió antes de que pudiera evitarla. Cada mirada, cada gesto se volvía más complicado. «Porque ellos están detrás de esto, mamá», dijo Laura, su voz temblando por la urgencia. «Jeremy, él no solo estaba involucrado, él ha estado manipulando todo. La explosión, el escándalo, todo fue diseñado para destruirnos. Es un plan más grande del que pensamos». El impacto de sus palabras hizo que Laura se tambaleara. «Jeremy, él fue un amigo de tu padre. ¿Cómo puede ser esto posible?» La confusión le nublaba la mente. Mientras tanto, Mario avanzó un paso, alzando el arma. «Ya no hay amigos, Laura. Ahora solo hay traiciones. ¿Crees que tu familia está unida? Estás lejos de la verdad». Todo en su tono chisporroteaba de rabia. «Basta», gritó Daniel. La voz de su hermano resonaba con miedo y autoridad. «¿Qué pretendes hacer con nosotros? No tienes que seguir con esto. ¿Te parece que estoy en la posición de dar opciones? La sangre no olvida, Daniel. Todo ha sido parte de un juego desde el principio». Sus ojos centelleaban, estaban llenos de locura. Y lo que sucedió esa noche fue por sus decisiones. Laura se quedó helada al recordar a su esposo. «¿Qué noche? ¿Qué quieres decir?» La desesperación se filtraba en su voz. «Tu marido, el sacrificio, nunca fue un accidente». Mario sonrió, malicioso, pero justo cuando se estaba preparando para hablar más, un ruido resonante lo interrumpió. Un estruendo que sacudió el parque. Un coche chocó contra una farola, y la puerta del automóvil se abrió de golpe. El caos se extendió y las luces azules de la policía comenzaron a iluminar el lugar, mientras todos volvían la mirada al sitio donde había ocurrido la explosión. La figura de un hombre apareció entre el humo. Sus rasgos eran familiares, pero eso fue lo último que esperaban. Era la cara de su padre. «¿Papá?» El grito salió de los labios de Laura, como un eco, atrapado entre la incredulidad y el pánico. «¿Qué?» La pregunta se detuvo en su garganta mientras comenzaba a pensar si estaba alucinando. La confusión creció cuando él comenzó a hablar. Su voz resonaba en la oscuridad. «He estado aquí. ¿Por qué no me dijiste que lo sabías, Laura?» Los ojos de Mario se agrandaron, su desprecio convertido en terror. «Tienes que estar bromeando», murmulló. «Esto se está volviendo demasiado», gritó Javier. Pero el caos ya había atrapado a todos en su vorágine. La verdad parecía cada vez más retorcida, y el mundo que conocían se desmoronaba. La revelación de que su padre estaba vivo lo convertía todo en un laberinto de traiciones insospechadas. Furtivas miradas de miedo recorrían las caras de su familia, mientras la pregunta latía en el aire. ¿Qué más había ocultado su historia? La confusión estallaba como un globo a punto de reventar. Sus corazones golpeaban. La noche estaba lejos de acabar, pero la certeza de que cada uno de ellos había tenido su secreto era ahora más palpable que nunca. Laura sintió un profundo vacío mientras el tiempo se deslizaba, y la verdadera naturaleza de la traición comenzaba a manifestarse. ¿Qué otras verdades desvelaría este sorprendente regreso? La pregunta pesaba, y con ella una inquietante incertidumbre llenó el aire. Laura apenas podía mirar a su padre, que estaba vivo frente a ella. «¿Papá?» Su voz sonó como un susurro, un eco de incredulidad, y el caos alrededor se atenuó momentáneamente. La presencia de su padre era un faro en medio de la tormenta, pero la confusión aún reinaba en su cabeza. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste antes?» La desesperación pinchó su voz, mientras su corazón latía con fuerza. Algo se sentía muy extraño, porque no podía arriesgarme a que supieran que estoy vivo.
respondió él, su mirada fija en Mario, quien palideció ante el impacto de la revelación. Lo más importante ahora es que te alejes de esta locura. No, no puedes hacer esto. La voz de Mario tembló y, por un momento, parecía perder su frialdad habitual. Eras un traidor, y siempre lo serás. No te dejaré escapar de esto. De repente, un clic resonó por encima del caos. Todos se giraron. El tiempo se detuvo. Era el sonido del percutor de un arma. Una figura emergió de las sombras. Una mujer con una mirada fría y decidida. Su voz resonó con autoridad. «Soltad a Mario. Y tú también, Jeremy. No te creas tan inteligente, porque te tengo». Laura sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién es ella?», preguntó, mirando a su padre. «Es mi aliada», respondió Jeremy. Su expresión oscura se iluminó con un brillo inquietante. Quería saber la verdad, ¿no? Ella es quien realmente manejaba todo desde las sombras. «¿Qué?», exclamó Laura, su voz resonando en el aire pesado. La verdad era un laberinto, y cada esquina presentaba más preguntas que respuestas. «¿Es cierto, papá?». «Ciertamente no, esto es una trampa». La mujer sonrió con picardía. «Siempre he sido la mente maestra detrás de este juego». Sus ojos brillaban con una mezcla de satisfacción y enojo. «¿Mente maestra? Tú no entiendes lo que hiciste». Daniel gritó, su voz cargada de rabia y desesperación. «Eras parte del plan para destruir nuestra familia». «Exacto, y lo estoy disfrutando», dijo, y su risa resonó con locura. «Cada uno de ustedes es solo un peón. Pensaron que serían los héroes, pero están atrapados en mi red». «¿Y tú, Laura? Pensabas que el regreso de tu padre era una salvación, pero solo es más caos en su juego». Un nuevo disparo sonó, un golpe brutal en el aire tenso. Laura sintió el tiempo detenerse de nuevo. Mario había apuntado a su padre. «No me dejas opción, viejo. O tú». «Caes o yo caigo», gritó con furia. El caos estalló. «Papá, cuidado», Laura gritó, pero era demasiado tarde. La mujer desenfundó su arma y en un movimiento ágil disparó a Mario antes de que él pudiera reaccionar. La bala impactó en su hombro, haciéndolo caer al suelo. El grito de dolor resonó por todo el parque. El silencio fue inmediato, saturado de terror. Laura quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. La escena ante ella se volvió un mar de emociones contradictorias. El alivio de haber salvado a su padre se mezcló con el horror del acto violento. «No, no, no, no». Daniel retrocedió, cubriendo su rostro con la mano. Era demasiado para él, y al igual que Laura, sentía que todo estaba desmoronándose. «Ahora ustedes tres». La mujer sonrió de nuevo, cada retazo de satisfacción brillando en sus ojos. «Están en mi control. Su historia no termina aquí. Estoy a punto de desvelar un secreto que dejará a todos en shock». Laura sintió un nudo en la garganta. «¿Qué secreto?», murmuró, su voz temblorosa. «Su familia está marcada, entra en la siguiente fase de este juego. Y no todos saldrán vivos». La risa de la mujer se transformó en un eco aterrador. A medida que las sirenas se acercaban y el caos reinaba, Laura se dio cuenta de que las cosas solo estaban comenzando. ¿Cuánto tiempo les quedaba? El reloj seguía corriendo, y con cada segundo la trama se volvía más peligrosa. La mujer se acercó, su sombra proyectándose sobre ellos, listos para descubrir si su amor puede sobrevivir a la verdad. Porque esto es solo el comienzo. Laura ya no sabía a quién creer. ¿Podían realmente confiar los unos en los otros en medio de tal caos? La pregunta resonó en su mente, y el futuro se veía negro y aterrador. ¿Y si todo lo que habían hecho hasta ese momento, solo era una manipulación más en este oscuro juego de la vida? La traición y el amor se entrelazaban, y ellos estaban a punto de descubrir qué precio pagarían. Laura apenas podía mirar, paralizada, a su padre, que estaba vivo frente a ella. «Papá», su voz sonó como un susurro, un eco de incredulidad que se perdía en el caos a su alrededor. La presencia de su padre era un faro de esperanza en medio de la tormenta, pero la confusión reinaba en su mente. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no viniste antes?». La desesperación pinchó su voz, mientras su corazón latía con una mezcla de alivio y miedo.
Porque no podía arriesgarme a que supieran que estoy vivo, respondió él, y sus ojos se fijaron en Mario, quien palideció al escuchar lo que se decía. Lo más importante ahora es que te alejes de esta locura. No, no me digas eso, gritó Laura, el terror inundando su pecho. No puedes desaparecer así y esperar que lo ignoremos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? En este momento, un silencio denso envolvió al grupo. Los ecos de la multitud resonaban a su alrededor, pero Laura estaba atrapada en su propio mundo. Mario, por otro lado, respiró pesadamente, como si le hubieran robado el aire. Eres un traidor, y siempre lo serás. No te dejaré escapar de esto, replicó, su voz resonando con rabia. En ese instante, algo sucedió. Un clic, un sonido helador. Un segundo disparo en el aire retumbó, y todos se giraron rápidamente. La figura de un desconocido emergió entre las sombras, apuntando con su arma a la dirección de Mario antes de que pudiera reaccionar. Era un hombre de rostro enigmático, con una cicatriz que surcaba su mejilla. «Suéltalo ahora», exigió, y la presión de su voz hacía eco en el caos. La tensión era palpable, como un alambre a punto de romperse. Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Quién era este hombre? Mario no era el único en peligro ahora. «¿Qué quieres?», preguntó la mujer de la cicatriz, con una calma que cortaba el aire. «Lo que quiero es que todos ustedes dejen de jugar con fuego», dijo el hombre, sin apartar su mirada de la víctima. Sus ojos centelleaban, como si conociera secretos oscuros que los demás ignoraban. «La verdad es mucho más complicada de lo que piensan». Daniel, atrapado entre la confusión, se adelantó, intentando proteger a su madre. «¿Qué estás haciendo? No puedes disparar». Su voz temblaba, pero estaba claro. El terror lo dominaba. «Lo haré si no me dicen toda la verdad. No tengo tiempo para jugar a los detectives con ustedes», respondió el extraño, apretando su agarre sobre el arma. El ambiente enrarecido se sentía denso como el aire antes de una tormenta. «Papá, ten cuidado», gritó Laura. Pero el tiempo se detuvo de nuevo, como si el aire se hubiera helado. Y en medio de todo el caos, una verdad devastadora emergió de los labios del desconocido. «Eres la única que puede liberar a tu familia, pero debes sacrificar a alguien». Las palabras resonaron en las cabezas de todos como un trueno. Sacrificar a alguien. La idea era monstruosa. Laura sintió que el peso de la decisión caía sobre sus hombros, aplastándola. ¿Sacrificar a quién? ¿A mi padre? ¿A Daniel? Eso no decides tú. Pero la verdad que buscas te costará más de lo que imaginas. Sus ojos fríos ardían con intensidad. Mario parecía combatir sus propios demonios, confundido por las implicaciones. «No, no puedes hacerlo». Su voz sonó rota, y eso hizo que Laura se cuestionara todo. ¿Qué había hecho Mario que mereciera tal destino? Y otra vez, antes de que pudiera pensar en otra cosa, el tiempo se detuvo. En un giro inesperado, la cicatriz comenzó a sonreír de una forma que helaba la sangre. «No saben lo que ha estado en juego, pero yo sí. El destino de todos ustedes está atado a decisiones que se tomaron hace mucho». «¡Tiempo!», gritó su padre, pero ya no había vuelta atrás. En ese instante, la sombra de la traición se cernió sobre ellos. Laura entendió, aunque no quería aceptarlo, que su familia estaba entrelazada en un juego más oscuro de lo que había imaginado. Y en medio de los gritos y el peligro, Laura se dio cuenta de que aquel hombre tenía el poder de cambiarlo todo. Las piezas estaban en movimiento, y una pregunta afilada surgió en la oscuridad. ¿Quién sería el sacrificado? Con el corazón apretado, ella lo sabía. Todo estaba a punto de convertirse en un sacrificio que definiría el destino de su familia. La confusión, el dolor, la traición, eso ya no era solo una historia, era su vida. Laura sentía que el tiempo se había detenido. La escena frente a ella era surrealista. Su padre, que había creído muerto, de pie junto a una mujer enigmática que parecía tener el control de todo. La adrenalina pulsaba en su pecho mientras el terror y la confusión chocaban dentro de ella. «¿Qué has hecho, papá?». La voz le temblaba, pero ni un segundo más podía dejarse llevar por la incredulidad. «Debo protegerte, Laura. A todos ustedes. No entiendes lo que hay en juego», le respondió su padre,
con una mezcla de urgencia y desesperación en la mirada. Mario no es el único peligro aquí. ¿Qué significa eso? Todo esto es una locura, gritó Daniel, angustiado, mientras la tensión aumentaba. La cicatriz en el rostro del extraño se contrajo en una mueca. La mujer sonrió con malicia. La verdad es un arma, y tú, Laura, serás quien decida quién cae y quién vive, dijo, con una voz gélida que envolvió al grupo como un manto. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Qué poder, qué elección tenía ella sobre la vida de los demás? Pero antes de poder procesar todo, el sonido de las sirenas retumbó por el parque, acercándose cada vez más. En el fondo, el aire estaba cargado de inminencia, como si cada segundo pudiera ser el último. «Es ahora o nunca», dijo su padre, mirando a la mujer con firmeza. «Si no detenemos esto, todos pagaremos muy caro». Pero Mario no se quedó atrás. Gritó lleno de odio. «No dejaré que eso suceda». Y fue en ese instante que Laura tomó una decisión. «No voy a dejar que este juego continúe. No me importa lo que me cueste». Las palabras salieron como un torrente de fuerza. Era un desafío, una resolución. El extrañamente enigmático observador retrocedió con sorpresa, pero la mujer sonrió de manera siniestra. «Que así sea. Pero recuerda, Laura, a veces el amor implica sacrificios». Laura dio un paso hacia adelante, sintiendo el eco de la determinación en el corazón. «El único sacrificio que haré es el de la verdad. No permitiré que más sangre inocente sea derramada». La mirada de su familia se centró en ella, llenando la sala con un nuevo aire de esperanza. Y cuando el caos parecía volver a desatarse, el hombre apareció nuevamente, desarmando su arma con precisión. «¿Quién te crees que eres para manipular esto? No te dejaré salir de aquí». Su voz retumbó, pero Laura ya había tomado su decisión. «Ya basta», dijo ella, y con esas dos simples palabras el viento pareció cambiar. «No dejaré que los demás decidan por mí. Es hora de tomar el control de mi vida, de mi familia». A medida que avanzaba, un silencio abrumador llenó el aire. Todos la miraban, cada uno con un destello de esperanza entre la confusión. Ella había asumido el papel de la heroína, la que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Las sirenas, cada vez más cerca, resonaron. Como un latido, un eco de un nuevo comienzo. «Vamos a salir de esto juntos», afirmó Laura, mirando a su padre y hermano. La unidad brillaba en sus ojos. Con una determinación renovada, Laura dio un paso al frente. «Comencemos a desenmascarar la verdad, sin miedo ni traiciones. Lo que pasó en el pasado no podrá volver a definirnos». Esa era la única verdad que le importaba. El extraño observador se quedó callado, inmóvil, y finalmente la implicación de las palabras de Laura se instaló en el aire. Todos se estaban uniendo para dar un paso hacia la luz. Y cuando las primeras luces policiales iluminaron el caos, un nuevo camino se delineó frente a ellos. Laura, con su familia a su lado, sintió que todo era posible. Pero la pregunta siempre colaría en el aire. ¿Habría un precio por la verdad? Pero antes de cerrar este capítulo, amigos, tienes que suscribirte ahora mismo al canal. No querrás perderte nuestras próximas historias exclusivas que sin duda te dejarán al borde del asiento. Y por favor, pulsa el botón me gusta ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas descubran estas historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No esperes ni un segundo más. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Hazlo, que esto apenas comienza.